Y nosotros oramos, Padre, gracias. Simplemente por haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Simplemente porque tu Hijo Jesucristo murió en nuestro lugar, llevando nuestro castigo. Es motivo más que suficiente, Señor, para estarte agradecidos. Pero, Señor, tú que haces todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, no solamente nos has dado vida eterna, no solamente nos has perdonado de nuestros pecados, sino que también nos has adoptado en tu familia. Nos has puesto en un lugar, en una iglesia, donde podemos conocernos, amarnos y cuidarnos unos a otros. Nos has dado la oportunidad, Señor, de alumbrar el camino de otros hacia la cruz de Jesucristo. Y Señor, te agradecemos por tu palabra, que es viva y que es eficaz. Y te rogamos que sea en esta mañana para nuestras vidas, más cortante que espada de doble filo. Señor, que penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que tú disciernas, que tú nos hagas ver nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Yo escuché por ahí de una mujer mayor que dijo: yo no soy rencorosa, pero sí memoriosa. No sé quién fue, supongo que fue una tal Mirta Legrand, ¿puede ser? Después lo hicieron como una canción para los niños. Pero es una frase que me quedó. Yo no soy rencoroso, pero soy memorioso. Y hay veces, siendo honesto con ustedes en mi vida, que he perdonado solo para terminar una discusión. Otras veces simplemente he perdonado para cortar una relación en paz. Bueno, está bien, te perdono, pero vos por acá y yo por allá. ¿No te pasó? De pedir perdón, aún sabiendo que no era tu culpa. ¿No te pasó que se dijeron las palabras te perdono, pero ya no queremos saber más nada con la otra persona? Eso no es otra cosa que un mal entendimiento de lo que es el perdón bíblico. Una vez que dije te perdono, ya está, ¿o no? Ya está, te dije te perdono, listo, se terminó. ¿Es así o no es así? Las palabras te perdono son las primeras palabras de un largo camino de reconciliación. Bueno, mire, dirá alguno, yo a algunos les digo que los perdono, pero es solamente para sacármelos de encima. Eso no es perdón bíblico. Pero si yo perdono todo el tiempo y le devuelvo la confianza y todo vuelve a ser como antes, me van a tomar de punto. Si lo hacemos de la manera bíblica, te puedo asegurar que no. En esta pequeña carta, el tema que domina, que gobierna esta carta personal a Filemón es el perdón. Lo interesante es que no se nombra la palabra perdón en toda la carta. Ni siquiera una sola vez, ni en griego ni en cualquier otro idioma, se menciona la palabra perdón. Vayan ahí a Filemón, capítulo 1, otra vez. Verso 8 en adelante. Filemón, verso 8 en adelante. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Pablo ha dicho a otras personas en otra parte de las Escrituras que debían perdonar? Sí. Y les ha mandado, han sido imperativos. Debían perdonar. Sin embargo, este hombre Filemón
le podría decir lo que debería hacer. Fíjense en el verso 8, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, para darte un imperativo, para obligarte lo que conviene, que es decir, perdonar, más bien te ruego por amor. Pablo no está apelando a la obediencia quisquillosa y a regañadientes de Filemón para perdonar. Pablo está apelando al amor de este Filemón. Obviamente este hombre es un hombre maduro en el Señor. Obviamente este hombre ha caminado con el Señor, ha conocido al Señor. Es un hombre que ama al Señor y ama las Escrituras. En ninguna parte de esta carta Pablo empieza a enseñar acerca del perdón, sino que da por sentado de que este hombre sabe los principios bíblicos del perdón. Quiero hacer un repaso breve con vos acerca de estos principios bíblicos del perdón. El primer principio que estoy seguro que Filemón ya sabía era de que el asesinato, el odio y la falta de perdón son prohibidos por Dios. En Mateo capítulo 5, verso 21 y el 22, está en la pantalla, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso está en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y es Jesucristo mismo hablando, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Y cualquiera que le diga necio, es decir, un insulto a su hermano, será culpable. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, una maldición, quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor Jesucristo está comparando el acto de asesinato con el hecho de guardar rencor, amargura, odio hacia otra persona. Filemón sabía esto, porque Pablo no tuvo que aclarárselo. También Filemón seguramente sabía de que el pecado que uno comete es siempre en contra de Dios, principalmente. En el Salmo 51, verso 4, David, habiendo sido sorprendido por su pecado de adulterio con Betsabé y su pecado de asesinato contra el esposo de Betsabé, dice, arrepentido en el Salmo 51, verso 4, contra ti solo he pecado. ¿Esto es cierto al 100%? No. Él había obligado muy probablemente a Betsabé a tener relaciones con él. Él había asesinado a uno de sus valientes. Traición, mentiras. Algunos teólogos dicen que incluso violación, porque Betsabé no podía negarse, él era el rey. Pero él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado que nosotros hacemos contra nuestro hermano es principalmente dirigido contra Dios. Y el pecado del hermano que hace contra nosotros es principalmente dirigido contra Dios. Filemón ya sabía eso. Seguramente Filemón ya sabía que si no perdono, tampoco voy a ser perdonado por Dios. En Mateo capítulo 6, verso 14 y verso 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No estamos hablando que perdemos la salvación, eso es obvio. Está hablando de un padre perdonando a su hijo. La relación de padre e hijo no es interrumpida. La comunión sí es interrumpida. Filemón ya sabía esto. Él había escuchado muy probablemente de Pablo, del ministerio de Jesucristo. Filemón obviamente sabía que la falta de perdón destruye la comunión de los creyentes. No solamente destruye la comunión con Dios,
sino que destruye la comunión entre los hermanos. En Mateo 18, ustedes lo deben recordar. ¿Quiénes fueron los que acusaron al siervo malvado que no quiso perdonar a su consiervo delante del rey? ¿Quiénes fueron a avisarle al rey? Rey, vos le perdonaste una deuda inmensa, pero él ahora está agarrando del cuello y ahogando a su consiervo por una deuda mucho menor. ¿Quiénes fueron? ¿La policía? ¿La DGI? Bueno, ahora no es más, la AFIP. ¿Los que cobran los impuestos? ¿Quiénes fueron? Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, de que él había sido perdonado una deuda inmensa. Y cuando encontró a su consiervo que le debía algunos meses, simplemente lo ahorcaba y lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Viendo eso, sus consiervos se entristecieron mucho. Cuando un hermano no perdona a otro hermano, el resto de la iglesia se entristece mucho. Y fueron y refirieron a su señor, al rey, todo lo que había pasado. Filemón sabía que la falta de perdón destruye la comunión con Dios y entre los creyentes. Filemón sabía que la venganza pertenece a Dios. En Romanos capítulo 12, verso 14 y verso 19, leemos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, se me pone la piel de gallina en pensar que Dios está dispuesto a vengarse. ¿Quién podría defenderse? ¿Quién podría quedar en pie ante el Todopoderoso? Seguramente Filemón sabía de estas cosas, que la venganza le pertenece a Dios. Filemón sabía el principio de que la verdadera adoración no puede existir si no hay perdón. En Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, es un acto de adoración, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar. Es decir, no ofrendes, no adores, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. No tiene caso un acto de adoración si no hay perdón. No tiene sentido un acto de adoración al Dios que todo nos ha perdonado cuando no estamos dispuestos a perdonar. Pero seguramente este hombre Filemón sabía de este principio, si no Pablo se lo hubiera refrescado. Filemón sabía de que ser defraudado, como dicen algunos, tener la oportunidad de perdonar, es parte de la vida del creyente. Sabía que los sufrimientos son parte de ser creyente. En Mateo capítulo 5, verso 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El hecho de padecer persecución es parte de ser cristiano. Si a Jesucristo lo persiguieron, ¿qué nos queda a nosotros? El siervo no puede ser mayor que su Señor, ¿se acuerdan? Si a Jesucristo lo rechazaron, ¿qué nos queda a nosotros?
Si de Jesucristo se burlaron, ¿qué nos queda a nosotros? Sufrir es parte de la vida cristiana. Y Dios tiene un propósito para ese sufrimiento. Lo vemos en Santiago capítulo 1, verso 2 al verso 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, es decir, un gozo enorme, un gozo que rebalsa cuando os halléis en diversas fiestas, bendiciones, pruebas. En el original en griego dice exactamente lo mismo. No se equivocaron. Tengan por gozo, por dicha, cuando se encuentran en pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios utiliza las pruebas en nuestras vidas, las crisis en nuestras vidas, los momentos difíciles en nuestras vidas. En el momento más oscuro de nuestras vidas, la luz del Señor alumbra y su luz es suficiente. Y somos fortalecidos. Esa paciencia, ese soportar pacientemente, ese soportar con esperanza, forja en nosotros el carácter de Jesucristo. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios tiene un plan para cada cosa que nos sucede. Dios fortalece nuestra fe a través de las pruebas. Y Él sabía obviamente esto, como también sabía de que perdonar es posible aun si no me piden perdón. ¿Recuerdan Lucas capítulo 23, verso 34? El Señor Jesucristo, a quienes estaban matándolo, a quienes estaban lastimándolo, Él dice, Padre, ¿qué le dice? Perdónalos. ¿Algún soldado romano estaba pidiendo perdón? ¿Algún soldado romano mostraba cierta vergüenza por lo que estaba haciendo? No. Lo disfrutaban, se reían, echaban suerte sobre su ropa. Le hacían burla. Y Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un fiel discípulo del Señor, Esteban, el primer mártir, después de haberles enseñado con las Escrituras que Jesucristo es el Mesías que iba a venir, es apedreado. Y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Sus últimas palabras, el mismo corazón. Obviamente, este hombre, estos soldados romanos, estos judíos enardecidos contra Esteban, no iban a tener una relación restaurada con ellos porque no habían pedido perdón sinceramente. Pero tanto Jesucristo como Esteban, como cada uno de nosotros, como Filemón, sabemos que no podemos guardar rencor. Sabemos que no podemos andar amargados por la vida, por las cosas que nos hacen. Porque la amargura, el enojo y el odio no tienen lugar en la misericordia y la gracia que queremos mostrar a todos. Obviamente este hombre Filemón sabía de estas cosas. Y Onésimo estaba delante de él mientras Pablo le guía a este hombre de cómo debe reaccionar una persona que perdona. Cada uno de nosotros podemos perdonar completamente a otros al imitar las 3 acciones de perdón que Pablo le pide a Filemón. La primera acción del perdón, que nos hace perdonar de manera completa, que nos hace perdonar de manera bíblica, es el hecho de recibir. Lean conmigo, por favor. Nos quedamos en el verso 9, vamos por el verso 10. Más bien te ruego, verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El primer paso es recibirlo. Ahora, pero ¿por qué hay que recibirlo? Ahí dice que Onésimo estaba delante de él. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones.
Muy probablemente Onésimo estaba llevando la carta o acompañando la carta, pero estaba ahí delante de aquel amo que él había traicionado un tiempo atrás. Y ahora Pablo le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y nos da ejemplos de por qué debía ser recibido este hombre. Lo primero, Onésimo volvió arrepentido. Onésimo estaba ahí, delante de la persona que podía juzgarlo legalmente. Cuando un esclavo escapaba de su amo, si el amo lo capturaba o era capturado por las fuerzas de la ley, tenía que volver a su amo y su amo tenía dos opciones. La primera, la más normal, era que debía pagar con su vida. Había traicionado a su amo. Incluso hay indicios de que este Onésimo había robado a su amo. Él tenía todo el derecho, Filemón, de quedarse con la vida de este hombre, matarlo, para que ningún otro esclavo vuelva a hacer lo mismo, para que su posición delante de la ciudad sea respetable. La otra opción, si el amo estaba de muy buen humor, si el amo estaba feliz ese día, era marcarlo. Se le ponían 2 iniciales en la frente para que todos lo vean. Y esas iniciales significaban cuidado, ladrón. Ese hombre, por más que se vuelva a escapar, todos iban a saber, solo con mirarlo, de que era un ladrón. La vergüenza para este hombre iba a estar siempre delante de él. Este hombre volvió y estaba dispuesto a sufrir las consecuencias, sea que esa consecuencia sea la muerte, o sea que sea la venganza o la vergüenza. El arrepentimiento genuino no pone condiciones. Cuando me arrepiento de manera genuina, estoy dispuesto a aceptar cualquier consecuencia que mis acciones hayan desencadenado. Y este hombre volvió arrepentido. No puso condiciones, simplemente se puso delante de su amo y que sea lo que Dios quiera. Lo segundo por lo que debía recibirlo es que este hombre volvió transformado. En el verso 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo hace un juego de palabras. Onésimo significa útil. Era un nombre bastante común entre los esclavos. Y Onésimo se llamaba útil o Onésimo. Eso era lo que significaba su nombre. Y Pablo le está diciendo, este en otro tiempo fue un inútil, pero ahora a vos y a mí es tremendamente útil. Ha sido transformado. Hay un antes y un después de Cristo en la vida de este hombre. Nosotros medimos el tiempo como antes de Cristo y después de Cristo, ¿o no? En la humanidad se mide así el tiempo. Y en nuestras vidas deberíamos poder medirlo de esa manera. Un antes y un después de Jesucristo. Onésimo tenía esa transformación. Él volvió arrepentido, él volvió transformado. Es más, en la carta a los Colosenses, vayan ahí por favor, capítulo 3, verso 22. Estamos cerca. Colosenses capítulo 3, verso 22. Recuerden que se llevaba la carta a Filemón y la carta a los Colosenses también. Y en Colosenses capítulo 3, verso 22. Colosenses capítulo 3, verso 22. Vemos que obviamente este hombre, Onésimo, estaba dispuesto a servir a su amo terrenal, con corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses 3:22 dice, siervos, en lo que era Onésimo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa.
de la herencia. Este hombre había sido transformado, había huido y ahora vuelve por motivación propia y se pone bajo las órdenes de su amo. Dios lo había transformado. Y este hombre volvió siendo fiel. Verso 12 al 14 de Filemón. Dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo amaba a este hombre de manera profunda. Lo vemos en el verso 12. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y este se había vuelto muy útil en el servicio del Señor. Lo vemos en el verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo. Es útil para ti y para mí, le dijo en los versos anteriores. Y ahora le dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. Pero Pablo era todo un caballero. No quería aprovecharse de la generosidad y de la amistad de Filemón. Pablo esperaba que éste comprobara por sí mismo los cambios en la vida de Onésimo. Un hombre arrepentido, un hombre transformado, un hombre determinado a ser fiel. Y ese tipo de hombre debe ser recibido. Cuando viene con ese corazón, debe ser recibido. Oscar Vargas escribió lo siguiente, dice, las puertas del perdón deben estar abiertas las 24 horas. Si las cierras solo por un instante, alguien quedará fuera a merced de la soledad y tú quedarás encerrado en la oscura celda del desamor. Si una persona viene a nosotros arrepentido, sin poner condiciones, si viene a nosotros transformado, si viene a nosotros con la firme determinación de no volver a lastimarnos, tenemos el deber de recibirle. Necesitamos recibirle. No podemos poner palo en la rueda de la transformación que Dios está haciendo en esa persona. La segunda acción del perdón, que nos hace perdonar completamente, es la acción de restaurar o la restauración. Verso 15 al 16. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. Hermanos, si esto no es restauración, entonces ¿qué es? Para siempre. Pablo le está diciendo, este hombre no te va a defraudar. Dios lo ha transformado, él se ha arrepentido y está determinado a ser fiel para que le recibieseis para siempre. Pablo pide que se restaure a Onésimo a su antigua posición de servicio y sugiere que quizás Dios utilizó las malas decisiones del esclavo para cumplir sus propósitos. Dice en el verso 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¡Qué gran diferencia! No es normal escuchar, Dios me dijo que te diga, y sueltan cualquier gansada, perdón por lo de gansada. No es normal escuchar, yo recibí del Señor y fíjense este hombre, que Dios lo utilizó para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Diciendo, quizá, no lo sé, quizá Dios utilizó esto para que él se apartara por un tiempo, pero ahora vuelve para siempre como un tu hermano. ¡Qué humildad! Saber que el designio de Dios, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus planes son más altos que nuestros planes. Sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Y no entendemos lo que Él hace, pero confiamos en Él.
En Génesis 50, verso 20, José, justo después de que su padre Jacob había muerto, sus hermanos tenían temor de que ahora José va a tomar venganza, porque lo metimos en un pozo, lo quisimos matar, después lo vendimos. Y bueno, pasaron unos cuantos años y ahora es el hombre o el ser humano más importante de la tierra, más poderoso de la tierra. Recuerden que para los egipcios el faraón no era un hombre, era un dios. Entonces el ser humano más importante de la tierra para Egipto, que era la nación más poderosa de la tierra, era el que unos 14 años atrás habían querido matar. Entonces los hermanos temerosos se acercaban y no sabían qué iba a suceder, y les responde José: vosotros, Génesis 50, 20, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él entendió que el plan divino de Dios no iba a ser interrumpido por el pecado de sus hermanos. En Romanos capítulo 8, verso 28, nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que fuimos llamados a su propósito. Lo que Dios ha designado para nuestras vidas, el plan eterno y soberano de Dios, no se va a ver frustrado por nuestros pecados. Él incluso puede utilizarlos para moldearnos a la imagen de Jesucristo, para que las consecuencias de nuestros pecados nos lleven a ser humildes delante de Él. Él no desperdicia ninguna oportunidad. Ahora, Pablo no está pidiendo por la libertad de Onésimo. Se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieseis para siempre. Y dice en el verso 16, ya no como esclavo. Y alguno diría, bueno, está pidiendo que sea libre. No, sino como más que esclavo. Ya no como un esclavo, es más que un esclavo. Es un siervo, un hermano amado. Pablo no pide esa libertad, si no se estaría contradiciendo. Él en 1 Corintios capítulo 7, verso 20, dice: cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor Jesús, porque el que en el Señor Jesús fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Fuiste llamado para ser cristiano, fuiste llamado a arrepentirte y confiar en Jesucristo como tu único Salvador. Siendo esclavo, no hay problema. Si podés hacerte libre, hacelo. Si no, no hay problema. Dios ya te liberó de las cadenas de la muerte. Pablo no está pidiendo la libertad de este hombre. Está pidiendo que sea vuelto a recibir como esclavo. Un esclavo muy particular. Dice, como más que esclavo, verso 16, como amado hermano. Pablo ama a Onésimo, eso lo dejó bien claro. Y sabe que será amado y recibido por Filemón. Y así disfrutaría de su servicio material como esclavo y su servicio espiritual como hermano en Cristo. Dice, tanto en la carne como en el Señor. Puedo imaginarme a estos dos hombres volviendo a trabajar juntos, volviendo a tirar para adelante en los negocios, volviendo a estar esforzándose porque la familia salga adelante. Y al terminar el día, los dos dando gloria y alabando al Señor Jesucristo. Tanto en la carne como en el Señor. Esto lo encontré en un libro que se llama Perdonar y amar otra vez. Está en la página 48 y se los quiero leer. Dice, perdonar es girar la llave, abrir la puerta de la celda y dejar al prisionero salir libre. Perdonar es escribir en letras grandes sobre una deuda, cancelado. Perdonar es golpear con el martillo en la corte y exclamar, inocente. Perdonar es lanzar una flecha tan alto y tan lejos que jamás vuelva a ser encontrada.
Perdonar es juntar y tirar toda la basura de la casa y dejarla limpia y fresca. Perdonar es soltar las amarras de un barco y soltarlo a mar abierto. Perdonar es otorgar completo indulto a un delincuente condenado. Perdonar es soltar a un oponente en el medio de la lucha. Perdonar es limpiar un muro dañado por los grafitis y dejarlo como nuevo. Perdonar es romper una vasija de barro en miles de pedazos, de manera que nunca más vuelva a ser reconstruida. Si esta persona, sinceramente arrepentida, transformada por Cristo y determinada a no volver a lastimarnos, está con nosotros, debemos darle otra oportunidad. Debe ser restaurada. La tercera acción del perdón que nos hace perdonar completamente, y la última, es la restitución o restituir. Verso 17 y verso 18 de Filemón. Dice, así que si me tienes por compañero, y obviamente que sí lo tenía, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Este hombre había causado daño material a su amo Filemón, ya sea porque le haya robado, que es muy probable, o ya sea que le obligó a contratar a otro esclavo, a comprar otro esclavo para que cumpla sus funciones, o lo que fuere que le haya causado daño. Este hombre tenía que hacer la necesaria restitución. Este hombre tenía que venir y arreglar lo que había roto. Este hombre tenía que venir y pagar lo que debía. La Biblia enseña acerca de la necesaria restitución. En Números capítulo 5, versos 6 al 8, leemos, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Es decir, robó 100, devuelve 100, enteramente. Y añadirá sobre ello la quinta parte. No alcanza con devolver lo que robé. También ofendí, también lastimé. Y sobre eso también debo de alguna manera indemnizarle. Y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Onésimo había provocado pérdida y ahora debía hacerse cargo. Debía hacer la necesaria restitución por el daño que había hecho. Para Onésimo esto era imposible de pagar. Él no podía pagar una deuda. No solamente porque era esclavo, sino que desde el momento que él conoció a Jesucristo, ocupó su tiempo en servir a Pablo en Roma a tiempo completo. Día y noche, dice Pablo, le estaba sirviendo en el Señor. Y es por eso que Pablo enfrenta el tema de la restitución, pidiéndole que lo reciba como a él mismo. Dice, recíbele como a mí mismo. Recíbele como si fuera yo. La restitución es esencial para el perdón, por lo que sería justo esperarlo de Onésimo. Sin embargo, también es bueno perdonar mostrando misericordia y no estar esperando la restitución, no estar obligando la restitución. Pero para no presionar a Filemón a hacer esto, Pablo dice, ponlo a mi cuenta, verso 18. La restitución debe ser hecha. Este hombre había causado un daño a su jefe, a su dueño, y él debía pagar. Pablo sabe que el corazón de Filemón estaría listo a perdonar, pero no quiere obligarlo. No quiere que esté obligado porque las demás iglesias están mirando y decir, bueno, está bien, no pasa nada, volvé. Sino que Pablo se hace cargo de esa deuda. Ponlo a mi cuenta. Me hace recordar a Jesucristo.
Pablo no había pecado. Era Onésimo el que había pecado. Filemón había sido ofendido. Y Pablo se acerca sin culpa y está dispuesto a pagar el precio para la restitución. Cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios. Cada uno de nosotros hemos dañado la imagen de Dios en nosotros. Cada uno de nosotros merecemos la ira y la condenación de Dios. Filemón había sido ofendido. Dios por nosotros también había sido ofendido. Y Jesucristo estuvo dispuesto a pagar esa necesaria restitución. Cuando perdonamos, estamos imitando a Dios sin lugar a dudas. Y cuando pagamos la deuda de alguien para hacer posible la reconciliación, estamos imitando a Cristo sin lugar a dudas. La Biblia no dice si Filemón demandó el pago de parte de Pablo o no, pero por la madurez de este hombre, por la fidelidad y el amor de este hombre, entendemos de que perdonó a este Filemón sin reservas. Hace un tiempo atrás, yo vivía en una casa alquilada y mis hijos ya caminaban y comenzaron a hacer arte. ¿Entienden eso? ¿Sí? Espero que no lo hagan acá. Están recién pintadas las paredes, gracias a Dios. Y ellos hicieron arte y nos vinieron a mostrar. Con mi esposa dijimos, bueno, o los asesinamos, pero no era una opción. Ya teníamos ropa para ellos. No podíamos deshacernos. No, tranquilos. O les enseñamos que hay consecuencias por lo que hacen. Y los tuvimos unas cuantas horas con sus manitas chiquititas refregando las paredes. Yo en mi mente decía, esto ya no sirve. Están ahí refregando y no pasa nada. Por ahí yo refregando enérgicamente lo sacaba en algunos minutos. Pero ellos se la pasaban ahí pasando el trapo. No sacaron la pintura, terminé sacándola yo, pero ellos aprendieron de que si hacen algo lo tienen que arreglar. Si rompen algo, lo tienen que pagar. Si sacan algo, lo tienen que guardar. Y cuando ofendemos a alguien, provocamos pérdida económica o emocional a alguien, tenemos que pagar. Necesitamos hacer la necesaria restitución. Si esta persona viene a nosotros arrepentida, transformada por Cristo y determinada a no volver a lastimarnos, esa persona va a querer hacer la necesaria restitución. No vas a tener que obligarles. Si viene de esta manera, debemos recibirles, debemos restaurarles y debemos esperar con un corazón compasivo la necesaria restitución. Cada uno de nosotros podemos perdonar completamente a otros al imitar las 3 acciones de perdón que Pablo le pide a Filemón: recibir al que viene arrepentido, transformado y dispuesto a ser fiel, restaurar la relación rota por el pecado y restituir el daño que se ha hecho, dándole la oportunidad a la otra persona de enmendar el daño que ha hecho. ¿Parece una misión imposible? ¿Parece un cuento de hadas? Por supuesto que no. Es exactamente lo que Dios hizo y hace con nosotros diariamente. Es exactamente eso. Cuando vamos a Él arrepentidos, Él nos recibe. Nunca nos cierra la puerta en la cara. Él nos restaura y la comunión que teníamos vuelve a ser. Y Él, al que ama, disciplina. Y si es necesario sufrir consecuencias por nuestro pecado, Él lo va a permitir, porque eso nos va a transformar a la imagen de Jesucristo. Te invito a orar conmigo.
y te desafío a perdonar de manera bíblica a otros, como Cristo te perdonó a vos, como Cristo me perdonó a mí. Te invito a darle la gloria a Dios en tu vida, en tu adoración, en tu iglesia, a través del perdón. Padre, ayúdanos. Si alguien nos ha ofendido y viene a nosotros arrepentido, transformada su manera de pensar por Jesucristo y determinada a no volver a lastimarnos, que podamos recibirle como tú nos recibes. Que podamos restaurar la relación que ha sido rota. Que podamos, Señor, darle la oportunidad de hacer la necesaria restitución. Y Padre, si hemos ofendido a alguien, y todos ofendemos muchas veces, que nos dé, Señor, la humildad necesaria, ese pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, que estima a los demás como superiores a nosotros mismos, para poder llegar a esa persona y decirle de corazón que estamos arrepentidos, que no quisimos lastimarle, que nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender ha sido transformada por Jesucristo y que estamos determinados a bendecirles y no a hacerles daño. Padre, ayúdanos a que podamos glorificarte a través del perdón, con nuestra vida, con nuestra adoración, en medio de nuestra iglesia. Que nuestra vida sea para tu gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.